Yo tuve muchos sueños y ahora los estoy realizando. Quería ser ingeniero para construir puentes, quería ser profesor de literatura para hacer libros y para hablar de libros todo el tiempo. Bueno, y es parte de lo que hago hoy en día en Confama, o sea que he realizado parte de mi sueño. Muchos recuerdos felices, pero cuando me preguntas, pienso en un rincón de la biblioteca escolar, un lugar donde leí la nueva historia de Colombia, donde encontré la primera biografía que leí de Simón Bolívar, donde me sentía seguro, donde me sentía importante. Yo crecí en los años 80 y 90 en Medellín, que fue una época muy difícil desde la perspectiva de la violencia del narcotráfico. Convivíamos con eso todos los días. En la puerta del colegio pusieron un par de bombas, murieron papás y sufrieron compañeritos del colegio. Yo mismo recibí un golpe familiar alrededor de la violencia. Entonces yo creo que mi gran lucha era cómo vivir en una sociedad que no tuviera que matarse para resolver sus diferencias. Cómo hacer que ningún niño, ninguna niña ni ningún joven tuviera que sufrir el dolor de la pérdida de sus padres, por ejemplo. Esa era una de las preguntas que me hacía mucho en mi adolescencia. Pero como todas las cosas importantes, emergen de una conversación. Una vez estaba hablando con un hombre que admiro mucho, Andrés Roldán, el director del Parque Explora. Estábamos hablando y me dijo, muy empezando yo en Confama, y me dijo, ¿y Confama por qué no tiene colegios? Yo le dije, ¿cómo sería ese colegio? Y me dijo, sería como el Parque Explora, un lugar divertido, un lugar colorido, un lugar interactivo, un lugar diferente. Y yo le dije, dime más. Y empezamos un proyecto entre Confama y el Parque Explora para investigar y entender cómo funcionaban los colegios más innovadores de Colombia, públicos y privados y del mundo, y aprender de ellos. Y de ahí surgió el sueño de Cosmo. Cosmo tuvo dos mamás, aquí colombianas de Medellín, una Tita Maya que ya murió, una gran educadora, y otra Claudia Restrepo, actual rectora de la Universidad de AFIT, que antes trabajaba en Confama. Y también tuvo muchos inspiradores en ese recorrido que hicimos por el mundo. Yo pienso en el fundador de High Tech High en San Diego, California, Larry Rosenstock. Pienso en la fundadora del colegio Gindar en Barcelona, Begoña, no me acuerdo el apellido, que me enseñó que los colegios tenían que ser, ante todo, instituciones que escucharan a los jóvenes y a los niños y a las niñas. Pero una cosa que encontré en todos esos grandes colegios del mundo, y ahí no es un nombre, no es una persona, pero sí es como una emoción, es que en esos colegios que admiramos y de los cuales de cada uno trajimos alguna cosa para construir Cosmo, a los niños les brillaban los ojos. Y yo dije, yo quiero ayudar a construir un colegio donde a los niños les brillen los ojos y del cual no se quieran ir. Que se acabe la jornada escolar y digan, pero ¿por qué se acabó? Y que empiece el fin de semana y no vean la hora de volver. Ese era mi sueño. También hay que decir que los colegios de Cosmo Schools emergieron de una historia muy larga que tiene Confama en preescolares y en primera infancia. También nos inspiramos en esas profesoras, en ese proyecto educativo de los preescolares Confama. Y yo hace rato no la hago, debería volverlo a hacer, reunión cada año con los personeros de los preescolares de Confama, que son parte de ese proceso de la democracia escolar. Son niños y niñas de 5 y 6 años, entonces aquí en la sala del consejo, en la junta, en la sala de juntas de Confama, me reunía con ellos y en una de las reuniones uno de ellos se levantó la mano para dar una idea y dijo, todos los preescolares de Confama deberían tener un arenero. Algo tan simple, ¿cierto? Algo que también nos había enseñado Tonucci, el gran educador, alrededor de la importancia del juego y del juego abierto. Ese día aprobamos que todos los preescolares de Confama tenían que tener un arenero. Ese fue un momento donde yo entendí que esta sabiduría de construir un modelo educativo también emerge de niños y de familias, no solo de estudiosos y académicos de la educación. También hay que hacerlo participativamente. Yo creo que todos los líderes empresariales y políticos y cívicos deberían reunirse varias veces al año con niños y con niñas de distintas edades, porque hay ahí también una sabiduría, lo que llaman el niño maestro. Alrededor del medio ambiente, que tenemos tanto que aprender, ellos son nuestros maestros. Y además ven unas cosas, ven el mundo de otro color. Y yo creo que eso enriquece mutuamente un montón. Hagámoslo.
Cuando uno ayuda a que se crea, que se funde una institución como esta, y luego la ve crecer y florecer, y la ve con esa fuerza creativa para seguir expandiéndose, no puede sino sentir de ese orgullo bueno. Y es lo que anida en mi corazón cuando voy a un centro de experiencia, o cuando hablo con los directivos de Cosmo, las directivas, o cuando alguien en la calle me dice cómo hago para que mi hijo entre a Cosmos Schools. Es que el aprendizaje pasa siempre por el cuerpo y por la emoción. No podemos aprender solo desde lo cognitivo, aunque hay académicos que todavía están en ese paradigma del mundo. Yo creo que para poder aprender eso tiene que pasar por nuestra piel y por nuestro cuerpo. Y para poder aprender hay que tener curiosidad. Y yo creo que la curiosidad por aprender y la habilidad de aprender a aprender o de amar aprender es el detonante, la chispa que enciende el aprendizaje y el progreso. Yo siempre pensaba, y los que arrancamos esta conversación decíamos, necesitamos un colegio que atienda las necesidades de la mente, del cuerpo y del espíritu. Como esa integración como una forma de afrontar el desafío de que el modelo educativo tradicional solo va a la mente y olvida el cuerpo y el espíritu. Y después de hacer todo nuestro recorrido, dijimos, ¿y dónde está el cuerpo? Más allá de la educación física, que es importante, y no lo encontramos en ninguno de los grandes colegios del mundo. Y tuvimos que mirar hacia adentro, porque Confama tiene una gran escuela de cuerpo. Confama tiene miles de personas aprendiendo a bailar, a hacer yoga, a respirar, a nadar, a moverse. Uno de nuestros rasgos como identitarios es la educación alrededor del cuerpo. Y dijimos, nuestros colegios tienen que entender el cuerpo de una manera integral, no solo asumiendo que somos un cuerpo, como dijiste, sino también reconociendo que la educación alrededor del cuerpo pasa por la sexualidad, pasa por la emoción, pasa por la nutrición, pasa por el sueño, pasa por la respiración. Yo creo que si hay una organización que tiene propósito, es una organización educativa. Y si hay una organización que tiene propósito en el ecosistema Confama, es Cosmo. Porque además no tiene la ambición únicamente de llegar a esas 5.000 o 7.000 o el día de mañana 20.000 familias y seguir creciendo como responsabilidad social y ética, no como ambición de nadie. Y la invitación que yo les haría sería, con toda la gratitud por el trabajo que hacen, con todo el agradecimiento por el camino recorrido, que nunca olviden que se trata es de transformar la educación de Colombia, que nunca olviden que se trata de inspirar a instituciones educativas públicas y privadas para que transformen su modelo, a líderes públicos para que se miren en el espejo de Cosmo y digan yo puedo ser mejor, a profesores de toda Colombia, de ciudades, de pueblos, de veredas, y que digan yo quiero aprender a enseñar como enseñan en Cosmo. Que no se les olvide que las fronteras de Cosmo van mucho más allá de la puerta del centro de experiencia o del colegio. Casi que está en el corazón de todos los colombianos. Yo a Cosmo le deseo en sus 5 años que mantenga la integridad, que no pierda esa conexión con las ideas del origen, que nunca desvíe su camino de lo que es verdaderamente importante, que es el propósito de transformar la educación de este país. Vamos a llegar mucho más lejos de lo que hemos llegado. Yo sé que a veces es difícil estar en una organización que tiene tantos deseos de crecer, que tiene tantos deseos de cambiar continuamente y de aprender. Solo quisiera decir que eso casi que es un rasgo identitario, que eso es fundamental si uno quiere sobrevivir como organización, como empresa en el siglo XXI. Que las empresas que no cambian desaparecen, que la forma como funciona la biología del universo necesita de crecimiento y de ambición, que este país necesita muchas organizaciones como Cosmo, muchos líderes como los líderes que tenemos en Cosmo, a nivel de centros educativos y a nivel de la red central, que nunca se cansan. Es decir, como dice tal vez una amiga mía, uno a veces se cansa, pero que nunca se aburren, que nunca se aburran. Muchas gracias.